la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos y del entorno que nos rodea, ¿no? Y para medir esto se tiene que medir en base a dos diferentes campos. El primer campo que tendríamos que medir dentro de esto es el nivel de conciencia, que depende del SARA, y el contenido de la conciencia, que depende de la calidad del pensamiento del individuo frente a distintos estímulos que van a llegar hacia nuestra corteza cerebral. Bueno, dentro de la medición del nivel de la conciencia, vamos a ver que hay una progresión, desde la más alta hasta la más baja, siendo la más alta el estado de vigilia, el estado en el que normalmente todos nosotros nos deberíamos encontrar dentro de nuestra clase, ¿no? Que es cuando el paciente está atento y despierto, estable en otras condiciones. Y la siguiente sería la somnolencia. ¿Qué es la somnolencia? Es cuando el paciente se encuentra en un estado de vigilia activo, sin embargo tiene un problema que vendría a ser que algunas funciones no están funcionando de la manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? Que puede tener ciertas alucinaciones o pseudoalucinaciones que pueden llegar a nuestra corteza cerebral por una mala recepción de nuestros sentidos. El estupor es un estado aún más bajo del nivel de conciencia. En este estado, el paciente simplemente no tiene un nivel de vigilia activo. ¿Por qué? Porque solamente va a responder frente a estímulos externos, por ejemplo, algún toque o algún sonido fuerte. Supongamos que el paciente está completamente inactivo, está en el nivel de estupor. Si yo hago esto, lo más probable es que el paciente va a despertar, como lo estamos haciendo todos nosotros. Eso es un claro ejemplo de cómo está funcionando el sistema de estupor frente a esto. Siguiente estado, el de coma. En el estado de coma, lo que vamos a encontrar es que el paciente simplemente no registra una actividad cerebral adecuada. Está, como podría decirse, en un sueño. ¿Y cuál es la diferencia entre coma y sueño? Es muy importante reconocer esto, puesto que el sueño podemos activar de cierta manera el paciente mediante algún estímulo externo, algún ruido o simplemente tocándolo, ¿no? Bueno, la evaluación del contenido de conciencia. Esto se va a basar básicamente en lo que vendría a ser la conexión de diálogo. ¿Qué es la conexión de diálogo? Es cómo nosotros vamos a conectar con el paciente, ¿no? Y de esta forma podemos evaluar dos formas, la autopsíquica y la alopsíquica. En la forma autopsíquica lo que vamos a encontrar es que el paciente tiene concepto de sí mismo. ¿Quién es el paciente? Acá podría entrar, por ejemplo, nombre del paciente, edad del paciente, si registra, si sabe quién es, dónde trabaja o cuál es su ocupación, mejor dicho. Y en la alopsíquica se refiere al entorno del paciente. Podría ser, por ejemplo, si tiene padres que aún están vivos, si tiene hijos, si cuenta con hermanos, en qué lugar, cuál es su lugar de residencia, o incluso podemos preguntar, los que ya han rotado psicología médica se acuerdan de esto, podemos preguntar acerca de dónde vive, cuál es su estado de trabajo, si es soltero, viudo, divorciado, entre otros. Entre los principales estados de conciencia vamos a encontrar estos tres. La lucidez, que es en el que todos estamos ahora, la confusión, que es un estado de vigilia un poquito más bajo, y podemos incluso llegar a tener diferentes estados de confusión. La obnubilación ya es una confusión mucho más alta, en la que el paciente no distingue cosas que pueden ser adquiridas normalmente por sentidos, como no sé, un sonido, y lo puede confundir por algún otro, o incluso tener nociones alteradas de la realidad. Entonces vamos a entrar a una de las partes más importantes dentro del estado de la conciencia, que vendría a ser la escala de Glasgow. Esta se va a medir en puntuación de la 15 a la 3, siendo la 15 la más alta y la 3 la más baja. Lo interesante de esto es que no se divide de manera igual, no es 5, 5, 5, sino esta vendría a ser 4, 5, 6. Una manera fácil de recordarlo es empezar a bajar. Los ojos 4, boca 5 y actividad psicomotriz 6. Entre los ojos vamos a tener la 4, que es la apertura espontánea de los ojos, ¿no? La 3 es frente a una orden verbal. Por ejemplo, si yo te digo abre los ojos, los vas a abrir. La otra sería frente al dolor. Algún estímulo externo como un pellizco podría hacer que el paciente abra los ojos. Y finalmente la 1 es que simplemente no responde a ningún estímulo y por lo tanto no entra en la escala más baja en este punto. Siguiente tenemos la actividad motriz de la boca, ¿no? Que vendría a ser la conversación, una conversación fluida como la que podríamos tener tú, yo o el doctor y yo. La siguiente es que habla desorientado, sin embargo todavía se le llega a entender lo que quiere comunicar. La tercera es que el paciente proyecta palabras inapropiadas, como podría ser groserías o usos indefinidos del tiempo, ¿no?
Y en el número 2 podría ser sonidos no incomprensibles, simplemente no entiendes al paciente lo que está hablando. Vendría a ser como alaridos, gritos o quejas. Y en el número 1 tenemos que es sin respuesta, simplemente no responde a estos estímulos externos. Y finalmente, y no menos importante, obviamente, la actividad psicomotriz, ¿no? La número 6 es que obedece a la orden verbal que le vamos a dar al paciente. La número 5 es que va a localizar el dolor, qué es lo que le está pasando, supongamos en un accidente de tránsito, te va a decir, me está doliendo acá. Entre la 4, o una respuesta bastante común dentro del cuerpo, es que si nos pellizcan, por ejemplo, o nos pinchan una aguja, es retirar y flexionar. Es una respuesta normal. Dentro de la 3 está la flexión anormal, que es cuando el paciente flexiona de manera anormal frente a algún estímulo externo, ¿no? Y lo más raro que podríamos encontrar acá es la extensión, que es frente a un estímulo que el paciente extiende alguna extremidad. Y la número 1 es sin respuesta, simplemente no responde a ningún estímulo externo. Acá hay un pequeño caso clínico que he preparado, que es acerca de una mujer de 28 años, la cual, por motivo de consulta, llega a urgencias por su pareja, quien refiere que la encontró en su domicilio como ida, perdida, sin responder a sus preguntas. Bueno, la historia de la enfermedad es que según la pareja, la paciente había estado estresada los últimos días debido a ciertos problemas laborales que todos podríamos tener. Al llegar a casa, la encontró sentada en el sofá con la mirada perdida y sin responder a sus llamados. Refiere que no hubo ninguna clase de traumatismo previo. Después sería una exploración física en la que la paciente está consciente pero desorientada en tiempo y espacio. Después responde a preguntas simples de forma lenta y confusa y no responde a frentes déficit neurológicos faciales. No hay debilidad, no hay ni alteraciones en la sensibilidad. Las pupilas están reactivas, los signos vitales están completamente estables y después de hacerle algunas pruebas complementarias no se encontró nada extraño. Entonces el diagnóstico presuntivo de esta enfermedad es que simplemente fue una confusión transitoria, posiblemente relacionada con el estrés y la ansiedad. Siendo así, espero que les haya agradado esta exposición. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos del estado de conciencia, a veces utilizamos términos de manera inapropiada y creemos que está bien hablar de, por ejemplo, de una alteración del sensorio, ¿no? Cosa que es común. Ustedes van a ir a local y la gran mayoría, se habla de alteración del sensorio, pero esa terminología no está aceptada, ¿no? Toda vez que nosotros hablamos del estado de conciencia o del nivel de conciencia, ¿no? Algo que es importante señalar, sobre todo en relación a lo que es la escala de Glasgow, esta es una escala que normalmente no se debería utilizar en personas que no tienen alteración alguna, ¿sí? En personas normales, ¿no? ¿Por qué? Porque es lógico pensar que la puntuación en una persona sin alteración de nivel de conciencia va a ser, ¿cuál va a ser su calificación? 15 sobre 15. ¿Está bien? Ya, al máximo. ¿Está claro? Entonces, generalmente esta escala de Glasgow, ustedes van a ver que en la parte neuroquirúrgica, la neurocirugía se utiliza bastante, sobre todo cuando nosotros tenemos pacientes que han sido diagnosticados de traumatismo cráneoencefálico, desde leve, moderado a severo, y cuanto más puntuación es mejor, y cuanto menos puntuación, entonces decimos acá hay un compromiso neurológico bastante serio, y de repente lo que esperamos es de que la puntuación en la valoración de la escala de coma de Glasgow aumente, ¿no? Aumente para poder concluir de que nuestro paciente desde el punto de vista neurológico está mejorando. Entonces, eso es lo que se hace en neurocirugía, una evaluación a veces en lo que va del día o día a día para poder ver cómo está evolucionando, ¿ya? Entonces es importante tener en consideración todo esto. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes evalúen un paciente, no siempre vamos a tener un paciente con Glasgow 15, ¿no? Puede haber algún tipo de alteración que condicione de que su Glasgow, ¿no? Entonces, si es que tiene alguna alteración de carácter neurológica, o sea, pueda ser menor de 15. ¿Estamos? Siguiente. Doctor. Ampuero. ¿Está Ampuero? Está en el baño, doctor. ¿Quieres cremita? No, sí sabe.
¿Es en orden de lista o es? Sí. ¿Sí exponen ustedes? No, a mí me toca el último. Doctor y compañeros, buenas tardes. Hoy les voy a presentar mi tema, que es hábito constitucional. Primero vamos a definir lo que es hábito. En general va a ser el aspecto global que proporciona la inspección directa del ser humano, que va a estar determinado por la combinación morfológica de los diferentes segmentos corporales. ¿Por qué es importante estudiar este tema? En realidad se menciona que va a haber una estrecha relación entre lo que es nosotros como personas con la aparición de las enfermedades y su evolución. Ahora, para entender un poco más en el contexto de constitución, nosotros como individuos vamos a ser un fenotipo y vamos a estar formados por lo que heredamos, que es el genotipo, más lo que aprendemos del mundo externo, que es la peristasis. Bueno, vamos a considerar aspectos semiológicos del fenotipo, que son tres. Para empezar, tenemos al temperamento o ánimo, que es la estructura psíquica primaria que determina la conducta vital hemoafectiva. Y esta se va a ver muy poco afectada por lo que es el mundo externo o lo que aprendemos, ¿no? O la educación. El médico psiquiatra, Ketchmer, lo clasificaba en tres. El esquizotímico, que es una tendencia impulsiva o totalmente indiferente, con una afectividad muy pobre, con una vida afectiva pobre. El ciclotímico, que es intensamente afectivo y va a oscilar en lo que es la exaltación o la depresión. Y el tipo viscoso, que va a tener una conducta muy fuerte de perseverancia y de minuciosidad. Como segundo punto tenemos la capacidad reactiva, que va a determinar el modo en que nosotros como individuos reaccionamos ante diversas situaciones cotidianas o situaciones de estrés. Siguiente. Y por último, el que más nos interesa va a ser el hábito corporal. En realidad esto se va a modificar según al médico que lo haya clasificado y a la bibliografía, pero lo he juntado como que todo para que podamos entender mejor. Según Argente lo divide en tres, que va a ser el brevilíneo, o lo podemos encontrar como pícnico, endomórfico o viscerotónico. Su arquetipo va a ser Sancho Panza y se caracteriza por tener el cuello, el pecho, la cara súper anchos y cortos, ¿no? Incluso parece que tiene la cabeza hundida entre los hombros. Tiene las extremidades cortas y anchas y va a haber un predominio del diámetro anteroposterior abdominal. Tienen tendencia a lo que es la obesidad y, bueno, en personalidad es una tendencia ciclotímica y se dice que estos pueden desarrollar lo que es psicosis maniática depresiva, y las enfermedades que están relacionadas normalmente son de carácter vascular, como la aterosclerosis, angina de pecho y algunas otras como vendrían a ser la diabetes o la gota. Tenemos a los longilíneos, que podemos encontrarlos como ectomórfico, asténico o cerebrotónico. Estas van a ser personas altas, delgadas, con músculos pero no muy definidos, no van a tener mucho tejido adiposo y también tienen las costillas un tanto verticalizadas y tienen lo que se conoce como corazón en gota, y su arquetipo va a ser Don Quijote. Luego tenemos a los mediolíneo o normolíneo o somatotónico. Estos se van a caracterizar por ser que se encuentra en el medio del brevilíneo y el longilíneo. Una estatura mediana, una tonificación regular, hombros anchos, cuello grueso, musculosos.
La personalidad, estos son viscosos y tienen una escasa reacción a los estímulos. Pero en el nivel longilíneo, las enfermedades relacionadas son las hernias y debilidad respecto al hipotiroidismo. Gracias. Ya, a ver, una observación. Hay diferentes autores que clasifican el hábito constitucional. Y en los libros está. ¿Por qué no has considerado? Si bien es cierto, está bien, lo has considerado como sinónimo, ¿cierto? Pero ahí debiste haber hablado, de acuerdo a tal autor, la clasificación es tal. En realidad, la clasificación la hice según el agente, pero como dije, hay sinónimos que son muy parecidos, ¿no? Sí, está bien, o sea, está bien, pero de acuerdo al autor, por ejemplo, Kreischmer, ¿cómo lo clasifica? A ver, de acuerdo a Kreischmer, yo agarro y te pongo los sinónimos. ¿Me entiendes? Y te pongo el examen, a ver, clasifica de acuerdo a Kreischmer. Entonces, de acuerdo al hábito constitucional, un paciente que tiene estas características, y te pongo los sinónimos. Y de repente sí sea el que tú consideras que es correcto, pero no de acuerdo a la ley. ¿Entiendes? ¿Ah? Entonces hubiera sido interesante, ¿no? Que lo consideres. Toma asiento. Siguiente, ¿dónde está que fue al servicio? ¿Qué apellido? Ampuero. ¿Ya vino? Nada. Yo creo que le faltaba. No, pero está casi. ¿De dónde está? Es que creo que se puso mal de todo. ¿Quién es Ampuero? Ahí estaba. Ah, estaba ya sentado. Sí. Ya, ¿quién más? Antonella. Yamel, Atauchi. Atauchi, Yamel. Doctor, compañeros todos, buenas tardes. Vamos a presentar lo que es la actitud y postura. Para iniciar, vamos a ver, por ejemplo, como una pequeña comparación de lo que es actitud y posición o postura, ¿no? En esto, por ejemplo, lo que es la actitud va a representar lo que es la actividad o acto preparatorio antes del movimiento y que va a ser la puesta de tensión del cuerpo para realizar su función. Y lo que es la postura va a ser como que va a ser un movimiento pasivo y sin esfuerzo muscular o con esfuerzo mínimo. Como ya bien Pero ahí en dije, tu diapositiva hay algo importante que tienes que señalar. ¿Qué es la actitud compuesta? ¿Sí o no? ¿Es importante o no? Si hay una compuesta, deberá haber pues una descompuesta, ¿no? ¿Sí o no? Así para decirlo, ¿no? ¿Entiendes? sí, la actitud, la actitud compuesta, o sea, va a estar dada por la O sea, relación ves a de los una distintos persona con una segmentos. actitud compuesta, es una persona que en lo que es la posición, la postura, o sea, no tiene alteración alguna, que lo van a tener otros pacientes que presentan patología. ¿Entiendes? Entonces, de eso vamos a hablar, ¿no? De la actitud o postura anómala. Si bien es cierto, debemos tener en consideración de que una actitud o postura normal es una actitud compuesta. ¿Estamos? Continúa. Con respecto a lo que es la actitud, va a haber diferentes tipos. Una de ellas va a ser lo que es la actitud erguida, que esta va a ser propia de la especie humana, ¿no? Basándonos en la angulatura sacra y la lordosis lumbar. Que va a ser propia de la especie humana, ya que esta sería de la angulatura del sacro por la lordosis lumbar. Sí, esta va a presentar lo que es el estado de equilibrio entre la acción de la gravedad y algunas
fuerzas opuestas, que por ejemplo vamos a tener lo que es la contractura tónica de músculos antigravitatorios, que en estas va a estar por ejemplo lo que son los músculos de los canales vertebrales, va a estar también las de la nuca y los extensores de los miembros inferiores. Con respecto a lo que es, también va a estar la presencia del cojinete gaseoso abdominal, que este va a estar entre lo que es el diafragma y el piso pélvico y que va a estar de forma tensa debido a la musculatura abdominal. Vamos a tener lo que es la aorta repleta de sangre y va a estar adosada a la columna vertebral y va a haber un freno pasivo de las articulaciones. Ya. El otro tipo va a ser la actitud de pie, que en esa vamos a tener 4 subdivisiones. Que, por ejemplo, vamos a tener la primera, que es la actitud erguida normal, que acá se va a presentar lo que es, con respecto a lo que es el plano de la pelvis, va a formar un ángulo de 30 grados. Va a haber Hay una... algo que es importante, me pareciera que este fuera otro del anterior diapositiva, ¿no? ¿Si quiere o es lo mismo? no, es... Es lo mismo, Sí, es lo mismo. pero es un poco más específica, porque la otra es como que solo menciona. Pero estás hablando de lo mismo, porque lo estás presentando como si fuera otra, ¿sí o no? La de pie o erguida es lo mismo, pues, ¿sí o no? Entonces, en cuanto a posición o postura, son tres cosas que tienes que tomar en cuenta. El paciente está de pie, está sentado o está echado, nada más, no hay más. Y de ahí vienen las variantes. Ya mira, acá tú tienes la actitud o posición erguida o de pie, entonces tú vas a tener estos diferentes tipos. ¿Está claro? Y de eso vas a hablar ahora. Vamos. Ya. Continuando, esa va a estar a la actitud erguida cómodo de descanso, que esta va a tener poco esfuerzo y con relación a lo que es la pelvis, en la articulación de la cadera se va a ir hacia atrás. Su centro de gravedad va a estar por detrás del punto de la rotación de la cadera y la lordosis lumbar va a estar disminuida, junto con la cifosis dorsal acentuada. Vamos a tener lo que es la actitud erguida forzada militar de firmes. En esta va a haber una fuerte contracción de los músculos espinales y no se va a poder mantener por un largo tiempo. Y va a estar también lo que es la posición de Meyer, que en esta posición la cadera y rodilla van a estar en extensión y su línea de gravedad va a estar por detrás de la cadera y delante de las rodillas y a unos 4 o 5 centímetros de los malleolos. Sí. Ya. Con respecto a lo que es la actitud de decúbito, esta va a ser una actitud espontánea que realiza el paciente al acostarse. Esta puede ser activo, que en este puede ser adoptado y modificarlo voluntariamente. En cambio, en el pasivo va a ser como que la situación contraria. En este cuadro más o menos es como un resumen de lo que podría ser, lo que es la actitud de cúbito. Por ejemplo, cuando no es, ¿cómo podría decirlo? Ya, cuando es pasivo, por así decirlo, se va más o menos guiarse de que el paciente adopta tal postura al momento de, no sé, presentar alguna patología. Por ejemplo, ya sea el ortopnea, que más adelante todo se va a hablar. Y cuando puedes adoptarla, ya sea activo o pasivo, que va a ser indiferente, presencial, obligado, y el pasivo va a ser como que en coma, todo eso. Sí, Estás acelerado. ¿Qué es la posición indiferente? la indiferente va a ser cuando el paciente puede modificar sus movimientos o su postura. Agarra y evalúas a tu paciente y dices, no, paciente en posición indiferente, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué entenderías tú si es que te menciona eso al evaluar a un paciente? Te dice que es indiferente.
diferente, significa que el paciente puede optar a la posición y no contiene ningún tipo de complicación en relación a la enfermedad en sí. En otras palabras, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Están por ahí, vamos, pero vamos, ¿eh? Que si gusta, puede estar echado, sentado, ¿no es cierto? Puede pararse, ¿me entienden? Entonces, puede adoptar la posición que a él le convenga. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de una persona normal, ¿me entienden? Entonces, eso es importante. Ahora, cuando tú hablas de activo, o sea, el paciente puede hacer las cosas por sí solo. ¿Y cuándo es pasivo? Cuando es en coma, cuando necesita Cuando de otra repente tiene persona alguna para alteración, ¿no? Que imposibilite de que de repente él pueda cambiar de una posición a otra y tenga que estar de repente todo el tiempo en decúbito dorsal mirando el techo, ¿no? Ya te cansaste de ver cuántos ojitos tiene el techo y estés en esa posición, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, es importante, o sea, ese programita que tienes ahí, hubiera sido interesante que le saques provecho, pues. Está bonito y no has dicho nada de eso. Está pintado, ¿no? Está pintado. Si está interesante ese cuadro, ¿por qué no le sacas provecho? Hablas de ortognia, pene pectoral, ¿no? Como para citar algunos ejemplos. ¿Cuándo se habla de ortognia? Sí, doctor, eso lo voy a explicar yo después. Sí, pero Ah, ya. ¿tú vas a volver a ver la diapositiva? No, sí hay más diapositivas. Vas a y volver yo a ver la después- diapositiva, esta. Ah, no, esta misma no, pero Ya, la pero posición vas a de utilizar ortognia, ese sí. flujograma. Ah, no. No, que lo exponga, pues. ¿Sí o no? Por gusto está ahí. No, ¿me entiendes? Si tú has traído una diapositiva es porque realmente la has elaborado, ¿no es cierto? O voy a pensar lo contrario. Voy a pensar lo contrario, porque si no le sacas provecho es porque te lo ha hecho de repente el secretario, la secretaria, ¿no? Vamos. Ya. Ya, en caso de lo que es la actitud de cúbito, vamos a ver que hay personas que no pueden adaptarse y no pueden, o sea, pueden movilizarse como no también. En los que no pueden adoptar cierta actitud, pueden, por ejemplo, ser aquellos pacientes en una actitud o en una posición de ortopnia y genopectoral. Por ejemplo, en la ortopnia está lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo es esa posición? Es, Ya, miren, jóvenes, señoritas, escuchen. Ustedes van a venir a presentar una diapositiva. Mínimamente tendrán que revisar a qué se refiere el término, ¿sí o no? ¿O no? Porque yo te voy a preguntar. Y no es difícil, miren, a ver. Ustedes normalmente, ¿con cuántas almohadas duermen? Con una. Dice que él duerme sin almohadas. ¿Está bien? Eso es normal. ¿Está bien? Pero cuando se va instaurando una patología cardíaca, el paciente con el correr del tiempo ya no duerme con una, duerme con dos, duerme con tres, duerme con cuatro y finalmente duerme sentado. ¿Está bien? Y a eso se denomina posición de ortopnia. ¿Sí? Generalmente se ve en pacientes que tienen patología de insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Ahora, si yo por ahí tengo una pericarditis constrictiva, el paciente va a presentar otra posición, ¿cierto? Dice la de genupectoral o llamada también posición de, ¿cómo se llama? Posición maometana. De eso vamos a hablar, ese es el tema que les ha tocado abordar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hecho de que tú veas a un paciente en determinada posición o actitud que ustedes consideren anormal, o sea, tiene que despertar en ustedes la curiosidad. ¿Y por qué? ¿Por qué está adoptando esa posición? ¿Me entienden? Ahora, muchas veces el paciente de repente pueda tener una patología abdominal y el paciente puede venir
flectado, o sea, doblado, también flexionado, y agarrándose la región de fosa ilíaca derecha y con una facies quejumbrosa, y tiene una posición, ¿no es cierto?, flexionada del cuerpo, ¿no? Pero en posición de pie. Entonces, y esa posición te tiene que hablar de algo, te tiene que decir, oye, mira, ese paciente que está entrando por la puerta, yo te he puesto que es una apendicitis. Por todo lo que yo estoy viendo, nada más. Llega el paciente, lo haces echar, le haces los exámenes y hay una alta sospecha clínica de un cuadro apendicular, ¿no? Le harás su ecografía, le harás sus exámenes laboratoriales y corroborarás, pues, ¿no?, de que realmente eso no es el cuadro. Para eso sirve, señores, para eso sirve. Entonces, no por gusto estamos revisando estos temas. Son muy importantes, por favor. Entonces, por eso les digo, si ustedes ponen en la diapositiva algo adicional, tienen que explicarlo. Y si encuentran términos nuevos, tienen que revisarlos, pues. Si no, ¿cómo? ¿Cuándo vamos a aprender? Vamos. Cuando el paciente... A ver, solamente quiero que me hables, ¿ya? Vas a hacer tu tarea, para la próxima vas a venir bien preparada. Quiero que me hables de la línea para abajo. Rápido. Ya. Doctor, eso Tu está... compañera te va a soplar, no puede. No, es que... Porque es tu diapositiva. Ya, con respecto a lo que es decúbito dorsal, ventral y lateral, en este caso vamos a ver que el dorsal va a ser acostado boca arriba. En este, sí, está bien, dorsal acostado boca arriba, donde O llamado también. ¿Cómo se llama esa posición? supino, Supino, ¿no? ¿Decúbito? dorsal. ¿Cierto? Es la posición que normalmente la gran mayoría de pacientes adoptan, ¿no es cierto? ¿Estamos? A veces el paciente puede incluso adoptar esa posición de decúbito dorsal o decúbito supino debido a un cuadro doloroso abdominal que le imposibilita de repente estar sentado o estar de costado, ¿me entienden? Entonces, estas posiciones, o sea, muchas veces pueden ser posiciones que alivian el dolor, el cuadro doloroso por el cual el paciente acude, y se llaman posiciones antiálgicas. ¿Qué quiere decir antálgica? ¿Ah? Contra el dolor, ¿no es cierto? Contra, o sea, que alivian el dolor. Posiciones que van a aliviar el dolor. Entonces, miren, dentro de la posición de decúbito, nosotros vamos a tener la de decúbito supino, la de decúbito prono y la lateral, ya sea izquierda o derecha. ¿No? De eso habla la parte inferior. Si bien es cierto, en tu cuadrito o en los cuadritos ves algunos ejemplos que los podrías mencionar, sí, pero lo más resaltante es de que tú hagas énfasis en que existen estas y que vamos a poder ver en determinadas patologías, ¿no? A veces el paciente, ¿y por qué el paciente está solo echado del lado derecho? No sé, algo habrá, pues, ¿no? Échese mirando, no puedo, ¿no? Porque de repente consiguió estar en una posición antálgica por de repente una patología pulmonar, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, por eso es importante que tú señales cada una de estas cosas y no le delegues la tarea a tu compañera, porque se supone que tú has hecho la diapositiva. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Yamil. Antonella, ¿qué eres? Atauchi. Ya. ¿Corimán ya creo? No, Chihuantito. Chihuantito. Sí. Sí, pues, yo soy positiva. Ya, justo ya. En lo que es el cúbito dorsal es donde va a estar va a descansar el cuerpo sobre el dorso. Según lo que dice Suros, este va a ser la posición más antifisiológica, ya que esta va a estar, la mandíbula va a estar en descenso, va a haber semiapertura de la boca y va a haber presión en dirección dorsal. Esto más o menos se refiere a que la masa lingual y la faringe va a estar
hacia la columna vertebral. Con respecto a lo que es el decúbito ventral, este va a ser, o está filogenéticamente, o va a corresponder lo que es para dormir, y va a facilitar lo que es la eliminación de gases y expiración. Esto en caso de lo que son los asmáticos y también los efisematosos. Va a estar también lo que es el decúbito lateral. Como menciona el doctor, va a ser de lateral derecho y lateral izquierdo. Con respecto a lo que es el lateral derecho, este va a evitar lo que es el peso del hígado y también va a favorecer lo que es la circulación va a facilitar la circulación del bolo alimenticio. No, ya. Va a favorecer la circulación del contenido por el duodeno. Con respecto a lo que es el lateral izquierdo, eso va a ser, así lo mencionas, pero es que va a ser más mal soportado y menos en lo que son portadores de hernia hiatal, ya que estos pacientes optan por esta posición, ya que logran disminuir disminuir el ángulo cardioesofágico o de Gis. Luego también vamos a tener lo que es el decúbito pasivo, que este va a ser en pacientes adinámicos o comatosos que yacen en cama en una actitud flácida o laxa. También vamos a tener lo que son los decúbitos forzados, que estas van a ser posturas voluntarias que no van a obedecer a una actitud normal y que estas van a ser con el fin de evitar un dolor, ¿no?, por alguna patología. En estas van a estar lo que son la posición de opistótonos, que en esta el cuerpo va a formar un arco de concavidad posterior y que va a estar descansando solo en cabeza y pies y a veces en cuello, como se observa en el marco. Bueno, también va a estar lo que son los pleurestótonos de derecha e izquierda, que esta va a ser cuando el cuerpo se flexiona sobre uno o el otro lado. Esta más que todo se va a optar en lo que es la enfermedad del tétanos lateral de Sauer's. También va a estar lo que es el prostótonos, que esta va a ser ya también va a estar el paciente encorvado hacia adelante como en posición fetal, ¿no? Y lo que es la posición de ortóstonos, que esta va a ser una actitud recta que se puede levantar en una pieza y sin movilizar las articulaciones y va a estar interrumpida por una crisis convulsiva. Garrotera. Y chavo quieto. A ver, ajá, Sí. parece escoliosis. Sí, tienes escoliosis. ¿Cuál es la posición en gatillo de fusil? ¿Gatillo de qué? De fusil. Fusil. ¿Cuál es la posición en gatillo de fusil? Tu gráfico no es tan bien, ¿no? No sé dónde está. ¿Cuál es la posición en gatillo de fusil? Podría ser la posición fetal, En gatillo de fusil. en posición fetal. Justo la del niño, ¿no es cierto? Esa es la que es, y realmente no están bien los ¿Por qué es un gatillo? No sé quién ha hecho esta diapositiva. Ahora, es importante que cuando tú veas estas posiciones anómalas, tengas en consideración las enfermedades que pueden condicionar esto. No, y tampoco se ven, ¿no es cierto?
Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos una posición en gatillo de fusil, o sea, nos habla mucho de patología meningia. ¿Ya? Entonces, generalmente el paciente va a adoptar una posición de decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo. Lo que va a llamar la atención es la hiperextensión del cuello. Y va a tener los miembros inferiores flexionados sobre el abdomen, ¿no? Las rodillas flexionadas y pegadas hacia el abdomen. Entonces, a esa posición se le llama posición en gatillo de fusil, y que generalmente estos pacientes van a tener lo que se denomina rigidez de Nuca. Meningia. por la irritación meningia que presenta. Entonces, si yo veo a un paciente en esa posición, que son posiciones de decúbito que nos denotan alteración, entonces ya más o menos podemos orientar nuestro diagnóstico. Para eso sirve. Y tus gráficos no están bien ubicados. ¿Ah? Cuando por ejemplo nosotros hablamos de tétanos, hay hasta 3 posiciones anómalas en el tétano. Aquí se sardónica. Pero sin embargo no las está señalando. A ver, continúa. Bueno, doctor, ahora yo ya ¿Ya continúo. terminó? Sí. Ya. Quiero que vuelvas a revisar. Pero quiero que lo hagas bien. ¿Ya? Mira, yo les voy a decir una cosa y no quiero decirte, ay, esa que está jalada, no te quiero hacer sentir mal. Porque en otras palabras, o sea, ahorita no va bien tu exposición. ¿Ya? Vas a tener la oportunidad de revisarla y hacerla bien. ¿Me estás entendiendo? Ya, porque lo que quiero que tengan en cuenta, jóvenes, que son nuevos con mayor razón, los que ya me conocen, ya saben cuál es el objetivo. El objetivo no es venir a cumplir. ¿Ya? O sea, yo vengo y cumplo así sea bien o mal, no. Porque si ese fuera la razón o el objetivo, pues no, todos pasan, todos aprueban, ¿no? El objetivo tiene que ser cada vez hacer bien las cosas. Tenemos que hacer una buena revisión para que la información que nosotros compartamos, toda vez que sea la responsabilidad que se les está asignando, sea buena, jóvenes, sea buena. Esa es la idea, y de que todos aprendamos, que todos recibamos la información correcta. Porque si no, yo agarro y me hago el loco. Qué chévere, ya cumplió, no tienes otra que no. ¿Y qué hay del resto? ¿No? Yo sé que si tú estarías sentado y sale un compañero y expone una cosa por otra, reniegas, te molestas, oye, ¿cómo puede traerme estas cosas? Por eso siempre digo, si bien es cierto ahorita puede haber un responsable de la exposición del tema, todos me tienen que venir, todos. ¿Para qué? Para que puedan estar en la capacidad de replicar un ratito. Eso está mal. Discúlpame, pero eso no es así. ¿Entienden? Ya todos tenemos que participar, todos tenemos que venir de bien, por favor. No solamente el que viene a presentar el tema, sino todos. ¿Por qué? Porque llegó el momento del examen que van a probar esta preguntita relacionada al tema que has expuesto. ¿Qué le voy a decir? No, no es cierto. Cada quien tiene que venir su examen y defenderse solo. Y por lo tanto, eso indica que tengamos que leer jóvenes. ¿Ya? A ver, vamos a todo asiento el ponte. Antes de que regrese un poquito. Miren, ustedes generalmente, bueno, eso les di de tarea al grupo de rotación, pero tampoco toma asiento. ¿O vas a exponer todavía? Muchas veces, las posiciones de decúbito pueden ser indicaciones médicas, ¿no? con un objetivo en particular. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una paciente gestante que está ya en su 8º mes de embarazo, a punto, ya un mes más y da luz, ¿no es cierto? ¿Sí? O de repente 8 meses, 2 semanas, ya está a punto de dar luz. Con semejante barriguita, pues, ¿no? Ya con dificultad incluso para caminar, incluso para dormir, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿sabe qué, señora? En esta última ecografía que acabamos de hacer, hemos determinado que ecográficamente su placenta se ha envejecido muy rápido y por lo tanto eso invita a pensar de que
la cantidad de sangre que está llegando al bebé no es la adecuada. Y si nosotros queremos garantizar una adecuada cantidad de sangre para que llegue al bebé, usted tiene que optar una determinada posición. ¿Qué posición es? Tarea. ¿Qué posición es? ¿Y por qué? Decúbito lateral derecho, derecho, No, derecho, derecho, izquierdo. ¿Por qué? ¿Ah? No, es porque para que no haya tanta compresión en la aorta y así la sangre pueda fluir más. Porque la aorta abdominal, ¿por dónde discurre? ¿No sale del corazón? Tenemos el callado aórtico y comienza a descender. ¿Por dónde? ¿Derecho, lado derecho o lado izquierdo? Izquierdo. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué le dices que se eche del lado derecho o es del lado izquierdo? ¿Cuál es? El lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el peso mismo del producto, o sea, el hecho de que esté echada de izquierda, del lado izquierdo, va a evitar de que el peso comprima la aorta abdominal. ¿Por qué? Porque de por medio va a estar ¿quién? La columna. Y la columna va a evitar de que se comprima esa aorta abdominal y el flujo sanguíneo hacia la placenta sea el adecuado. ¿Entienden? Entonces, hay posiciones como esas, para citar como ejemplo, que van a ser indicación médica. No sé si más adelante hablarás, por ejemplo, de la exposición de Trendelenburg. ¿No vas a hablar por qué? ¿No hay en tu libro? No, me basé más en los libros y no en ninguna se mencionó. ¿Segura? ¿Segura que no hay eso? ¿Y ustedes de dónde han sacado esta información? ¿Solo de Argente? No. ¿Es Bueno, el mi único parte dice libro? No, profesor, esto es de sí, no sé. internet, doctor. Y mire, y quien lo hizo mal. Y lamentablemente nos está haciendo cometer el error de traer información equivocada. Ustedes tienen que hacer vuestras diapositivas. Ustedes tienen que darse la molestia. Ah, no me alcanzó, porque ayer estuve de salida con mi enamorado, mi enamorada, ¿no? Y no tuve el tiempo suficiente. Entro a internet y busco, ¿no? Entonces, como ahora pues hay tantas cosas, haya inteligencia artificial, hazme tal cosa. Y ¿no? Lo que venga. Así es. Si solamente fuera inteligencia artificial, tu paciente ya estaría muerto. ¿Entienden? Entonces las cosas bien, por favor, hay cosas que no pueden quedar en el aire, pues. Entonces si se les está dando esa responsabilidad, es que tienen que hacer una buena revisión. Porque si no es fácil, señoritas, ¿eh? O señores que han expuesto, si no me hacen bien, las cosas es fácil, yo anoto acá. Y tiene un alto porcentaje esto, en vuestras notas. ¿Sí? Y ya sabe lo que corresponde cuando una exposición es mala. Y le estoy dando la oportunidad a la señorita para que se reivindique. Normalmente no hago eso, ¿ya? Por ser los primeros, porque no quiero volver a ver una exposición tan plana. No, porque dice mucho, dice de que no has revisado, no te has dado la molestia de abrir un libro y revisar qué es mi tema. No es que solamente revisar gente, pero no es el único libro en la bibliografía, tantos libros. ¿Has visto? ¿Has revisado el Syllabus? Sí, doctor. ¿Sí? Mi parte de las Ya, diapositivas sí. está más. ¿Has revisado? ¿Has revisado? ¿Qué libros has visto? A ver. Bueno, de por sí más los que yo recuerdo y uso son Argente, Maceis, Bros. En eso más es los que me he basado en la diapositiva. Vamos a ver, vamos, arranca. Ya, bueno, como se mencionaba, la exposición es de actitud y postura. Las tres actitudes principales que ya mencionó dos mi compañera son la actitud de pie, la actitud de cúbito y la tercera que menciona Suros es la actitud de reposo prolongado. Esta actitud es la que toma el paciente porque tiene esta necesidad de por sí de acostarse, no busca nada más. Entonces, el paciente toma una posición horizontal y por lo general esta posición le da alivio, pero no siempre es la recomendada, ya que hay casos en los que salen de enfermedades, de operaciones o de otras veces cuando el paciente es crónico o cuando vence una enfermedad aguda, en la que mantener esta posición de reposo prolongado por demasiado tiempo ya tampoco es conveniente para ellos, entonces es mejor el entrenamiento. Esta tercera posición, sobre todo, como se menciona, sobre todo en ancianos, se menciona como el principio del fin, ya que estos también tienen que estar en constante movimiento y podría, en caso de que sea demasiado...
Porque toda vez que tú tienes un paciente de edad avanzada, entonces cuando ya va a la cama, muchas veces ya ni se va a poder levantar por todas las patologías propias de su edad. E inicia el fin. ¿Sí o no? ¿Y cuál es el fin? La muerte. La muerte. Bueno, eso y también, bueno, como acabo de mencionarlo, ¿doctor? Sofía Bayón. Sofía Bayón, ¿qué más? Sofía Luz Bayón Najarro. Ya. Esta posición de reposo puede afectar, como bien menciona, diversas estructuras orgánicas. En primer lugar, a las que afecta es el aparato locomotor, pues como se menciona en el caso de los ancianos, cuando están mucho tiempo en esta posición, ellos van a presentar atrofia muscular, osteoporosis bastante dolorosas, inflamación y dolor en sus articulaciones, compresión de ciertos nervios, sobre todo aquellos relacionados al estómago y el corazón y demás. También puede llegar a perjudicar a los órganos cuya capacidad... ¿No hay forma de sacarle esto acá? No está en la calle. Presta la pantalla. La segunda manera en la que afecta estructuras orgánicas es cuando afecta a órganos que se relacionan a la capacidad, a la actividad física del paciente, como vienen a ser los órganos respiratorios, digestivos, relacionados al sistema circulatorio, etc. También, si un paciente mantiene esta posición por demasiado tiempo, afecta a las partes del cuerpo que descansan sobre el lecho. Por ejemplo, un anciano, por ejemplo, que está mucho tiempo en esta posición de cúbito dorsal, pues va a presentar ciertas úlceras en la parte en la que está recostado, por ejemplo, en esta zona. También otra manera de afectarlo, justo por eso, porque están demasiado tiempo en esta posición y comienza a comprimirse demasiado, a edematizarse en algunos casos y formar estas úlceras por el tiempo y la presión que son tiene. las famosas úlceras de presión, ¿no? Ajá, úlceras de Un presión. tejido no puede estar comprimido más de 2 o 3 horas, ¿no? Máximo hasta 6 horas, ¿no? Pero pasado ese tiempo, o sea, el tejido va a estar anóxico, ¿verdad? Y posteriormente va a entrar en isquemia y se va a morir. Entonces muere ese tejido, entonces si se van generando estas famosas úlceras de presión, ¿no? Entonces por eso es que una de las recomendaciones toda vez que yo tengo un paciente, no necesariamente un anciano, o sea, puede ser una persona joven, ¿no? Que esté postrado de manera crónica, o sea, va a predisponer a que haya la aparición de este tipo de lesiones. Por eso los cambios de posición, ¿no? A veces cada 2 o 3 horas son las indicaciones en este tipo de pacientes. Bueno, las úlceras y como último también el psiquismo que se menciona, que es la sensación de angustia del paciente al estar pues mucho tiempo en este tipo de posición. Ya, bueno, también la actitud que tomamos las personas al dormir normalmente no es de mayor relevancia en pacientes sanos, ya que eso depende de su personalidad y de su manera de ser. Sin embargo, en los pacientes enfermos esto es diferente, ya que estos, como acá mencionaba antes, doctor, van a tratar de buscar aquella posición, actitud o postura en general que haga su malestar mucho más llevadero. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos esto, que los enfermos toman una postura fija para hacer su mal llevadero. En caso de pacientes pleuríticos, portadores de absceso o cavidades tuberculosas, van a tomar una posición semi-incorporada, que quiere decir que está algo inclinada, y reclinado sobre el lado de la lesión. Esto porque, por ejemplo, un paciente que presente cavidades tuberculosas se va a reclinar en el lado de la lesión y la parte del pulmón que no está afectada, que está sana, va a poder expandirse y trabajar con mucha mayor normalidad y como que compensar al pulmón que está, o bueno, la zona dañada. En caso de pacientes enfisematosos y bronquíticos crónicos, van a tomar una posición de decúbito ventral, que es esta que vemos acá, y toman esta posición para ejercer presión sobre el diafragma, que aumente la presión intraabdominal y se favorezcan los movimientos respiratorios. En caso de pacientes que también presentan una hernia de hiato diafragmático y con ello un reflujo gastroesofágico, van a presentar esta posición. Podría ser también esta semi-incorporada o en decúbito lateral, pero en este caso del izquierdo, que como mencionaba antes en el ejemplo, por la presión o la relación que tiene con la aorta.
Y en el caso de ancianos y esclerosos, estos van a preferir una posición horizontal, ya que con esto tienen un flujo más constante, un flujo más constante hacia el cerebro. Se les hace mucho más fácil. Siguiente, por favor. Bueno, eso es en cuanto a las actitudes. Como le mencionaba el doctor, yo me basé más en Suros y Massey. Menciona que hay diferencias entre estos. Ahí, por ejemplo, en el Suros se encuentra algo que no encuentras en la gente, ¿no? Y en la gente te dice que tanto posición y postura es la misma cosa, ¿no es cierto? Y en En Suros cambio, los el Suros diferencias. hace una disquisición entre ambos términos, ¿no? Y por eso es que aparece así tus diapositivas. Sí. Sí, bueno, justo eso es lo que se mostraba en la primera diapositiva, que la actitud se relaciona más a aquella posición, aquella postura en la que el paciente realiza algo de esfuerzo o tiene tensión en los músculos, mientras que en la postura mínimamente. En las posturas, Suros menciona que existen 4 posturas estáticas fundamentales en el humano, que son la posición sentada, la de cuclillas, rodillas y de pie, mientras que Massey considera otras 3 y las menciono sobre todo por la importancia de la ortopnea y las otras 2 que se repiten, que es la de cuclillas y de pie. La primera posición, que es la posición sentada, esta suele ser ignorada por la mayoría de personas y libros incluso no la mencionan, ya que tiene 2 variedades, la que es sentarse en el suelo, como se ve acá con las piernas cruzadas, y sentarse sobre los talones y con las rodillas también tocando el suelo. Más que nada la importancia de esta posición sentada es en su relación cuando una persona no se sienta correctamente. Cuando hay posturas incorrectas se llega a afectar la columna dorsolumbar y también se motivan las éstasis venosas y afecta a la vena safena magna, lo cual hace posible que el paciente desarrolle trombosis y formaciones varicosas. La segunda posición es la posición en cuclillas. Esta la suelen tomar principalmente los niños y se relaciona a patologías como viene a ser la tetralogía de Fallot y la atresia tricuspidia. Esto lo hacen estos niños, estos pacientes, porque buscan comprimir y aumentar la presión intraabdominal para aliviar un poco la disnea y los síntomas que presentan. ¿Ya revisó qué es la tetralogía de Fallot? La verdad, doctor, no abordé mucho más, pero es un problema cardíaco es un problema en el corazón de los niños, cardíaco. Siempre es bueno, aunque sea lo mínimo, para que tengas una idea de lo que vas a venir a presentar. Ya, en esa patología hay una transposición de los grandes vasos del corazón. Y el niño se vuelve azul. Y cuando adopta la posición de cuclillas, entonces va a aumentar el retorno venoso y va a disminuir la disnea, que es lo que lo va a fatigar a este niño. Entonces, eso tienes que, ¿por qué? Porque va a haber se va a mezclar tanto la sangre arterial como la sangre venosa. ¿Sí? Las mangueras no salen del sitio que corresponde. Cabalgamiento de la aorta. Vamos, sigue. La tercera posición, y la verdad esta no hay mucha más relevancia, solo menciona que es la posición arrodillada y que en base a la que esta... exigen muchas chicas. Sí, y la que exige muchas es la semi-arrodillada. Pues para que... Ya una posición característica para pedir matrimonio. Luego sigue la posición de pie. Esta posición es la posición universal y en base a esta también se mencionan diferentes tipos. Por ejemplo, una posición es la posición nilótica. Tiene su nombre porque lo usaban las personas que habitaban esta zona cerca del río Nilo y es semejante a la de una cigüeña. Y Suros menciona que en un paciente normal de calzado y vestido no lo utiliza y no tiene más relevancia. La segunda posición de pie importante también de nosotros a recordar es de la enfermedad de Parkinson. En este caso los pacientes tienen esta posición, están inclinados ligeramente hacia adelante, tienen los brazos adosados y semiflexionados y un característico temblor y fascia. ¿Cuál es la fascia característica? ¿Quién va a ser fascia? ¿Quién va a ser fascia? ¿Quién le ha tocado fascias? Fascia ¿Quién le ha tocado fascias? ¿A quién le ha tocado fascias?
¿Quién es el expositor de fascia? Ya, ¿qué característica dice acá? Y la fascia es característica en la enfermedad de Parkinson. Fascia Parkinson. Dice, allá en la diapositiva dice, y fascia es característica en esa enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es la característica? La característica es la inmovilidad facial. ¿Cómo se le llama esto? Se llama hipominia. O la facies del jugador de póker o facies inexpresivas. A eso se refiere. ¿Estamos? Esto ya va. Vamos, sigue. Bueno, esa es la segunda y la tercera variante de la posición del pie es la que tienen los enfermos que presentan alguna enfermedad en el sistema nervioso, como vienen a ser los pacientes con enfermedades cerebelosas. En este caso, los pacientes van a tomar una posición con piernas separadas, esto para mejorar el equilibrio que les aqueja, que no tienen tanto. Escúchenme, cuando tú tienes un paciente con patología cerebrosa, es un paciente que va a tener alteración en el equilibrio, o sea, va a tender a querer caerse. Entonces, ¿qué hace el paciente? Lo que va a hacer el paciente es aumentar la base de sustentación, o sea, va a andar con los pies más separados uno del otro. Y por lo tanto, si tú mides la distancia entre pie y pie, ¿no? Entonces va a ser mucho mayor que una persona normal, donde camina prácticamente con los pies pegados uno al lado del otro. ¿Okay? Entonces, eso es importante, el aumento de la base de sustentación. Sigue, ¿ves? Sigue. Esa, y bueno, una más que se menciona es... Ya vamos a terminar. ¿Qué más? Bueno, disculpe, doctora, había una más en la que en este caso tienen el miembro inferior paralizado y en extensión y el miembro superior en flexión y aducción. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Todavía hay diapositivas. Casi. ¿Puedes ir a la siguiente? No, bueno, sí hay, pero un poco sobre las posiciones de ortopnea y estas dos, y nada más. Ahí nos vamos a quedar. No, mi cara.